Imaginemos por un momento mirar a través de un telescopio gigante y de repente darnos cuenta de que la lente está decidiendo activamente qué estrellas mostrarnos. O sea, ya no es un simple cristal transparente. Exacto. Esa lente está de alguna manera reescribiendo la astronomía mientras miramos y, de paso, transformando nuestra propia manera de entender el universo. Así que, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. ¡Qué gran introducción! Gracias, gracias. Y les damos la más cálida bienvenida a quienes nos escuchan hoy, ya sea que, no sé, estén preparándose para una reunión, sumergidos en sus estudios o simplemente tengan una curiosidad insaciable por saber hacia dónde va nuestro mundo. Que últimamente va muy rápido, por cierto. Ni que lo digas. Hoy tenemos una misión muy particular. Vamos a explorar un texto fascinante y, la verdad, muy rompedor, publicado en 2025. Se titula Epistemometodología de la transcomplejidad. Es de las autoras Crisálida Villegas González y Nancy Chavino de Viloria. Un título un poco intimidante, hay que admitirlo. Sí, totalmente. Un trabalenguas. Pero el objetivo de hoy es analizar la idea radical que plantean. Porque siempre nos han vendido a la inteligencia artificial como una herramienta, ¿no? Como una calculadora con esteroides. Claro, un software más. Exacto. Pero este libro plantea que la IA es un agente epistémico, o sea, está alterando las bases mismas de cómo los seres humanos construimos la realidad. Así que, bien, vamos a desglosar esto. Porque pasar de ver a la máquina como una herramienta ciega a verla como un ente que da forma a nuestro conocimiento es un salto abismal. ¿Cómo enmarcamos esta nueva era? Bueno, lo fascinante aquí es que el libro nos propone abandonar, ya de una vez por todas, nuestras visiones reduccionistas. Porque, a ver, la ciencia tradicional ha operado bajo esta ilusión de que si rompes un problema enorme en pedacitos lo suficientemente pequeños, vas a entender el todo. Como desarmar un reloj para entender el tiempo. Exactamente. Pero las autoras introducen el concepto de transcomplejidad. Nos dicen que el mundo actual simplemente ya no soporta esa fragmentación. Es demasiado enredado. Sí. Vivimos en una realidad que es mutante, es incierta y sobre todo completamente multidimensional. Entonces, la inteligencia artificial es el producto definitivo de esta transcomplejidad. Y para entender cómo está reescribiendo nuestra forma de pensar hoy, obligatoriamente tenemos que rastrear cómo hemos definido a la, digamos, mente de la máquina a lo largo de los siglos. Claro, no podemos dimensionar la revolución actual sin desmitificar de dónde viene todo esto. Porque la forma en que pensábamos que las máquinas generaban conocimiento ha sufrido un giro casi dramático. Un giro absoluto. O sea, pensemos en René Descartes, allá por 1637. Él miraba los autómatas mecánicos de su época. Esos muñecos movidos por engranajes y poleas hidráulicas, ¿verdad? Esos mismos. Y él concluía que las máquinas jamás podrían pensar. Su razonamiento epistemológico era que una máquina es rígidamente inflexible, o sea, solo puede hacer aquello para lo que su estructura física fue ensamblada. O sea, no hay adaptación. ¡Nada! No hay conocimiento nuevo, solo reacción mecánica pura y dura. Una visión de relojero total. Si no está en los engranajes, no existe. Esa era la gran barrera mental. Y bueno, saltamos a 1950, cuando Alan Turing rompe ese candado. Él propone que la inteligencia y el pensamiento no necesitan tejido biológico. Ah, claro. El famoso test de Turing. Sí, él dice que pueden ser mecanizados mediante procedimientos algorítmicos. Su test evalúa si una máquina puede engañar a un humano haciéndole creer que está conversando con otro humano. Y aunque Turing abrió la puerta teórica a la generación de conocimiento artificial, la verdadera sacudida emocional, el momento en que entendimos el peso de esto, ocurrió en 1966 con Joseph Weizenbaum. ¡Wow! Esa historia es como un thriller psicológico de los inicios de la computación, y creo que ilustra perfectamente el choque entre lo que hace la máquina y lo que el humano percibe. Es un caso de estudio brutal, la verdad. Weizenbaum trabajaba en el MIT y creó un bot conversacional llamado Eliza. Estaba diseñado para parodiar a una psicoterapeuta. Parodiar, o sea, era una broma básicamente. Totalmente. La intención de Weizenbaum era casi cínica. Él quería demostrar la enorme superficialidad de las computadoras.
Eliza no entendía absolutamente nada. Su mecanismo era simple, detectaba palabras clave en lo que el usuario escribía y las devolvía en forma de pregunta. O sea, si alguien escribía, no sé, estoy triste, El código buscaba la palabra triste y escupía algo como, dime más sobre por qué estás triste. Era un truco de salón, puramente sintáctico. pero el resultado fue completamente distinto a lo que él esperaba. Porque Weizenbaum no contaba con la vulnerabilidad humana. Exacto. El resultado lo horrorizó. Las personas, incluyendo su propia secretaria, que sabía perfectamente que estaba interactuando con un programa de computadora, comenzaron a contarle a Elisa sus secretos más íntimos. Sus dolores, sus traumas. ¡Qué locura! Sí, le pedían a Weizenbaum que saliera de la habitación para tener privacidad con la máquina. No te lo puedo creer. De verdad. Él quedó paralizado al darse cuenta de que los humanos estábamos dispuestos a proyectar empatía, sabiduría y, comprensión profunda en unas pocas líneas de código hueco. Vio un peligro existencial tan grande para el espíritu humano que desmanteló el proyecto. Wow. Y dedicó el resto de su vida hasta su muerte en 2008 a dar conferencias advirtiendo sobre el poder destructivo de la tecnología. Se llamaba a sí mismo un hereje de la tecnología. Es fascinante y a la vez un poco aterrador, ¿no? Creó la ilusión del conocimiento, vio que la gente adoraba esa ilusión y pues trató de apagarla. Pero esa etapa primitiva sentó las bases para cómo programamos durante décadas, ¿no? Esa IA de arriba hacia abajo. Así es. Durante los años 70 y 80, la IA operaba bajo un paradigma basado en el conocimiento rígido. Los humanos intentaban extraer toda la lógica de un experto y dársela a la máquina como un enorme árbol de decisiones matemáticas. Como un manual de instrucciones. Exacto. Era un enfoque de, si ocurre la condición A, entonces ejecuta la acción B. A ver, espera. Pero hay algo que no me cuadra con la transición al mundo moderno. Porque hoy en día ya no usamos esos árboles de decisión inflexibles. Entramos en la era de los datos masivos, de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si pasamos de usar la lógica humana a simplemente alimentar estas redes neuronales con océanos de datos estadísticos del pasado, ¿no estamos construyendo simplemente la máquina de promedios más aburrida del mundo? Es una excelente pregunta. O sea, si solo escupen la estadística de lo que ya han visto, no están pensando o generando conocimiento nuevo. Solo repiten el pasado, pero con mucho estilo estadístico, digamos. Claro, y esa es precisamente la trampa en la que caen muchos críticos actuales. Y la verdad tiene sentido si imaginamos que la IA solo hace promedios aritméticos. Pero el mecanismo de la inteligencia artificial moderna va mucho más allá. Tomemos como ejemplo las redes generativas adversariales, o GANs, por sus siglas en inglés. El mecanismo ahí no es un cálculo de promedios. Entonces, ¿qué es? Es una competencia brutal. ¿Una competencia entre quiénes? Entre dos redes neuronales dentro del mismo sistema. A ver, imaginemos a un falsificador de arte y a un inspector de policía de élite. Ajá. La primera red, el falsificador, intenta generar una imagen sintética, digamos un rostro humano que no existe. La segunda red, el inspector, analiza esa imagen y la compara con rostros reales, intentando detectar si es falsa. O sea, están peleando todo el tiempo. Todo el tiempo. Al principio, el falsificador hace garabatos y el inspector lo atrapa inmediatamente. Pero compiten millones de veces por segundo. El falsificador aprende de sus errores y perfecciona su técnica, hasta que logra crear un rostro tan hiperrealista que el inspector ya no puede distinguir si es real o generado. ¡Wow! O sea que a través de este duelo, la máquina no promedia, está generando datos completamente nuevos. No. Exactamente. Está evaluando su propia creación e imitando lo que nosotros llamaríamos imaginación. Bien, vamos a desglosar esto. Suena a que, en lugar de, pasar de una calculadora avanzada, hemos llegado a un ecosistema que literalmente puede parir cosas que nunca antes existieron en la base de datos original. Tal cual. Y eso nos lleva directo al núcleo del libro. Porque si tenemos estas máquinas capaces de generar realidades nuevas, compitiendo consigo mismas, ¿cómo encajan en el caos de la vida humana actual? Las autoras hablan de esto, de la transcomplejidad. Para Shavino y Villegas, la transcomplejidad es la única lente válida hoy en día para mirar este fenómeno. Nos dicen que la IA no es solo un fenómeno informático, o sea, no puedes entenderla mirando solo el código fuente. Claro, es mucho más que matemáticas. Muchísimo más.
Está permeada por dimensiones biológicas, porque su arquitectura imita la plasticidad del cerebro humano. Y tiene dimensiones históricas, dimensiones sociales y, sobre todo, impactos políticos profundos. La realidad ya no se puede ver como una foto estática, es una película en permanente rodaje. Y aquí es donde introducen este concepto clave, la coemergencia transcompleja. A ver, es un término denso. Coemergencia. Significa que surgimos o evolucionamos al mismo tiempo. Precisamente. Ellas plantean que la tecnología y la realidad humana no habitan en compartimentos separados. La IA modela representaciones de la realidad absorbiendo nuestros datos.